bienvenidos a un neo episodio de Cupertino. ¿Qué tal estás, amigos? Como siempre, mi nombre es Alex Barredo, episodio 234, al otro lado del Atlántico, al otro lado del micrófono, Ángel Jiménez. ¿Qué tal estás? Muy bien, recién aterrizado. Aterrizado. Has estado dando vueltas por el mundo. Has estado en Barcelona, en el Mobile, has estado en Londres con la presentación de los productos de Apple que hemos ido viendo esta semana. Y tenemos muchas cositas que comentar, porque pocas semanas vienen tan cargadas, o yo no recuerdo, bueno, alguna vez ha habido tanto producto lanzado por Apple así tan de seguido, ¿verdad? Pero bueno. Y sobre todo tan importante. Ha sido una semana bastante dura para mí, también te avisé. Poco cansado de volar, pero bueno, vale. Estoy de vuelta en casa y ahora el fin de semana a ver si descanso un poquito. Pero bueno. Empiezo. Lo que sí quiero empezar es con fe de ratas. ¿Qué ha pasado? He metido la pata en dos ocasiones el programa anterior, 3 si somos como muy técnicos, pero dos importantes que creo que hablamos del... quiero empezar con esto, por dejarlo finiquitado, aunque la gente se sorprenda, a veces fallamos también nosotros, Y hablamos del premio de Fórmula 1 de Canadá, y no sé si te acuerdas que dije que raro, no sé si es que los derechos los tiene. A ver, esto por lo visto parece que el acuerdo es que con Netflix es que Netflix puede poner el Gran Premio de Canadá en Estados Unidos solamente. Apple no tiene los derechos de Fórmula 1 en Canadá, los tiene Bell Media. Esto nos lo ha comentado David Macho, me lo ha comentado a mí personalmente, uno de nuestros siguientes. La segunda derrota es que dijimos For All Mankind, que esta era la última temporada, y no es la última temporada. Juan F. Bellón, de Fuera de Series, nos comenta que hay 7 temporadas planeadas. Madre mía, o sea, ya van a empalmar con Star Trek o algo así. Es que no sé cómo van a seguir envejeciendo esta gente, la verdad, El Kineman aquí ya en esta última tiene una pinta de envejecer chungo de teatro de pueblo, con las máscaras de látex y tal, que no sé si lo pondrán en criogenización o algo para las últimas dos, o lo mandarán a Júpiter en criogenizado, una cosa así, ya está. Pero bueno. Bueno, quitado esto del medio, yo creo que tenemos tanto producto nuevo que analizar y que has podido estar tocando estos días. ¿Por cuál quieres que comencemos, macho? La verdad. No lo sé. Simplemente, por esto decía lo de 3 y nos ponemos muy técnicos, los errores del episodio pasado. ¿Te acuerdas que dije, yo creo que va a haber 2 eventos, uno de las cosas baratas y luego más adelante otro de los Pro? Y al final ha venido todo de golpe. Ha venido los MacBook Air, los MacBook Pro, los A17, los nuevos monitores, el nuevo MacBook Neo. O sea, es que ha sido no parar todas las tardes. Yo tenía ya en el Mobile World Congress puesto automático. A las 3 de la tarde me entraban los sudores. Digo, ¿qué va a sacar Apple hoy? O sea, es que, bueno, que ha sido 2 días solo, ¿no? Pero son 2 días muy intensos, de muchas novedades. Pero no sé por dónde empezar. O sea, yo creo que vamos al Neo. Pues muy bien. Sí. Voy a ir compartiendo aquí pantalla para los que nos estéis viendo en vídeo, porque este MacBook Neo, que es la primera vez que Apple utiliza este apellido, este adjetivo, como queráis decirlo, en sus gamas, y es novedoso en muchos sentidos, macho. Está bien. De entrada, lo que puedo decir de mi primera impresión es que me ha parecido un poquito más pesado de lo que esperaba. O sea, es muy parecido en tamaño al MacBook Air de 13, un poquito más pequeño en dimensiones, digamos en footprint, en dimensiones lineales, no en volumen, porque es un poquito más grueso. Yo creo que al final como ordenador se queda un poquito más grande en general. Pero se notaba muy pesado. Yo esperaba que al ser más pequeño fuera como más ligero, y no, es un ordenador que es bastante parecido al MacBook Air en ese sentido. Y yo creo que se puede definir así. Al final es cómo se puede llevar el MacBook Air a ser más barato todavía. Y lo han hecho pues metiendo el chip de móvil, el A18 Pro, que no es un mal chip. Es decir, aquí la gente se ha vuelto muy tonta con un chip de móvil en un portátil, pero que estamos hablando de un chip que tiene más o menos la potencia de depende de si vienes en núcleo simple o en multinúcleo, pero básicamente entre un M1, M2, depende de lo que estés midiendo y tal. O sea que no es mal procesador. Bastante mejor que la mayoría de los ordenadores que se mueven en este rango de precio, porque el precio es la otra gracia, ¿no? 699 euros aquí en Europa, 599 en Estados Unidos, que es de derribo. O sea, se come en un mercado que ahora mismo está solamente servido por PCs muy mediocres por lo general, ¿vale? Que sí, que sé que hay gente que se pone muy nerviosa con esto y dice, no, porque si te pones, mira este PC que tiene 16 GB de RAM y este solo tiene 8... Que sí, la mayoría de los PC que se venden en este punto de precio son una patata, o sea, así de claro. Y esto le da 1000 vueltas. Acabado en aluminio, un diseño bonito,
colores muy agradables, Ujú. buen trackpad, buen teclado, sin ser tan bueno como el del MacBook Air, por ejemplo, no está retroiluminado y el trackpad no es tan bueno, pero bueno, sí, bastante buenos para lo que es habitual en estos rangos de precio, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, primero yo creo que podemos empezar comentando el tema del 18 Pro, que es este nuevo procesador. Vamos a esperar a las pruebas de rendimiento cuando lo podamos probar. No sé si se puede decir si tú lo tienes o no, que no lo sé si lo tienes o no. No podría decirlo si lo tuviese, pero es que las pruebas han salido por ahí ya, se han filtrado los Geekbench. Pues lo que te decía, más o menos en torno a lo que sería un Core i5, Core i7, superándolo bastante bien. O sea, no estamos hablando de un procesador lento en absoluto, estamos hablando de un procesador que está muy a la par con lo que te esperarías hoy en día de un ordenador de 1.000 y pico euros. O sea, no es... el problema de este ordenador no va a ser la potencia de la 18 Pro. Pues la 18 Pro al final es un procesador bastante bueno y reciente también, es que es del año pasado. Tampoco es el procesador del iPhone 16 iPhone Pro. Exacto, es del decir, iPhone del Pro del iPhone año de hace pasado. 12, 13 meses. Bueno, y eso era potencia, multinúcleo y de núcleo simple. Sobre todo núcleo simple, es donde destaca porque tiene los cores nuevos y es donde se nota más. Pero donde se queda corto es la memoria, ¿no? Son 8 gigas, que al final dices, pero ahí viene determinado por la 18 Pro. Es decir, el año que viene, si hacen renovación de este producto y le meten en la 19 Pro, pues vendrá con 12 gigas de RAM, porque es que es lo que tiene el procesador, ¿no? No hay otra. Pero yo creo que va a ir bastante bien. Para el tipo de público que va enfocado, que es estudiantes, negocios que no necesitan un ordenador más que para cosas muy, muy puntuales, de escribir, hacer facturas, cosas así, va sobradísimo de potencia. La gente se pone muy nerviosa con esto y dice, estudiantes y tal, y parece que es que solamente pueden usar el Word. Y no, es que este ordenador es que es potencia como un M1, un M2. Es decir, puedes editar vídeo en 4K sin problemas también. Sí, es lo que estábamos diciendo en un montón de sentidos desde hace años, que al iPhone es una decisión consciente de Apple el hecho de no ponerle directamente salida a monitor, como en los iPad, y poder utilizar tu iPhone como ordenador de sobremesa. Es decir, que ahorraría muchísimo. Bueno, entonces eso yo creo que sí haría mucha gente, pues a lo mejor invertir un poco más en coger un iPhone Pro, etcétera. Sí, pero aquí esto la verdad es que abre bastantes avenidas en este sentido. Es decir, ahora se generan preguntas incómodas, ¿no? Es decir, ¿por qué un iPad cuesta lo que cuesta y no hace lo que puede hacer un Mac? ¿Por qué Apple ha lanzado un Studio Display con un procesador A18 Pro y es solamente una pantalla? A pesar de que esto con un procesador de un año anterior es un PC completo. Es decir, ¿por qué no tiene un MacOS, la pantalla integrado y es como un iPad? Y es como un Mac, como un iMac, ¿no? Es como, no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Por qué el iMac es, no sé, se generan como muchos... Aquí es donde empieza a quedar claro cómo funcionan en general las compañías, ¿no? Y esto es algo que en las grandes compañías como PCs, como tienen catálogos que son extensísimos, con 50.000 modelos, pierdes un poco el foco de qué se está haciendo y qué no, que hay líneas exclusivas para empresas, no se sabe qué generación de procesadores pone muchas veces, es un Core i7, pero de qué generación, ¿no? Cosas así, pues se pierde un poco digamos la perspectiva de lo que hay. Pero aquí sí te das cuenta de dónde están las segmentaciones y por qué se crean y que muchas veces son barreras artificiales de software, no artificiales en el sentido de que estoy diciendo Core i7, pero no, es Core 7, ya no tienen el i. Que son artificiales, son simplemente decisiones de Apple, de estratégicas, de, oye, ¿qué necesitamos en un ordenador hoy en día? ¿Cómo podemos llegar a este punto de precio? Y cómo lo diferenciamos del resto de productos de nuestra marca. Es decir, esta semana Apple ha lanzado también un iPad Air con M5. Tienes un iPad Air con M5 y tienes un MacBook con un procesador de móvil. Realmente te rompe la cabeza, ¿no? Es decir, pero bueno, ¿cuál es la dirección a la que quieren ir exactamente, ¿no? Y entonces yo creo que están probando un poco todo y ver qué encaja. Pero tal y como has hecho la comunicación de este producto, yo lo veo bastante bien. Básicamente hay una generación que está creciendo con un iPhone, utiliza el iPhone como dispositivo principal y de vez en cuando necesita un ordenador. Y este es el ordenador que necesitan para la mayoría de las cosas que van a hacer durante la época del instituto, incluso durante la carrera. Al final es lo mínimo necesario para que, pues eso, hacer trabajos de clase, hacer vídeos, hacer cosas así. Detalles, como decía antes, que no ves en los PCs ni siquiera de más precio. Por ejemplo, los altavoces funcionan muy bien. La webcam, aunque son solo 12 megapíxeles, es la antigua de los MacBook, es bastante mejor de lo que te cuentas en una webcam hoy en día, portátil, sobre todo si te vas a estos puntos de precio. Entonces, es un dispositivo mucho más agradable de usar.
Y para una generación que está muy atada al iPhone, probablemente sea una decisión de compra muy sencilla, ¿no? Está ahí sobre todo estos precios, sobre todo aquí en Estados Unidos, que es que $599 en Estados Unidos no es nada. Tengamos en cuenta los salarios de aquí y lo que se gasta la gente aquí. Por ahí salía alguien que una comparación que vi el otro día, que es que los auriculares, los AirPods de casco, de los over-ear, los AirPods, los Max, los Max, cuestan 540 y algo. Es decir, que esto es un ordenador entero. Andaba esta imagen de promoción de Apple en el que vemos una chavala de instituto de la universidad con el nuevo MacBook Neo y los AirPods Max. Y es en plan, joder, le cuestan tanto los cascos como el portátil. Exacto. Es un buen portátil. Yo creo que es un buen portátil. Mucha gente le va a encontrar el límite a la RAM, pero yo creo que la mayoría de los que se compran este tipo de ordenador van a pensar que está fantástico, no hay ningún problema, sobre todo si vienen de un PC, tío, que es que de verdad que es que compara lo que hay hoy en día en el mundo del PC. Que yo sé que me saldrán los de siempre. Es que el Asus no sé qué, tiene una pantalla OLED y no sé qué. Entonces ya, vale, de acuerdo. Pero en general, lo que esa gente se compra, el portátil más vendido en este rango de precio de PC es un HP que de verdad da un poquito de pena. O sea... Sí, exacto. Es decir, el típico que vas al MediaMarkt o al Walmart, el que está de oferta ese día y tal, y que te venden porque tiene comisión el que te lo vende y tal, y es una patata. Y al final, exacto, y la mayor diferenciación al final sigue siendo, en este sentido, el sistema operativo, que tiene sus cosas buenas, porque ahora viene con Tahoe y alguno habrá por ahí diciendo, joder, qué putada, macho. Pero al final viene, lo que tú dices es cierto, al final es el sistema operativo, no solamente el sistema operativo, el ecosistema. Tienes un iPhone y tienes este ordenador, funcionan muy bien juntos. Y eso es algo que también no vas a conseguir. Sí, yo creo que en general es un muy buen ordenador y en estos precios, pero sobre todo cuando lo comparas con los 1.200 euros, creo que es donde empieza el MacBook Air ahora, ¿no? Sí, exacto. A ver, es decir, el salto de 700 a 1.200 son 500, no es el doble de dinero, pero ya tienes que necesitar cosas muy específicas del Air, ya no digamos del Pro, obviamente. Bueno, o sea, tampoco muy específicas. Yo creo que si vas a un ordenador de trabajo, realmente tu único ordenador en casa es un ordenador de batalla que vas a tener que hacer muchas cosas. Yo el Air lo sigo viendo un ordenador muy bueno. Yo, por ejemplo, recomendaría... Este ordenador viene a sustituir a lo que están vendiendo hasta ahora aquí en Walmart, que era el M1, el MacBook Air M1, que todavía estaba a la venta aquí en Estados Unidos. Evidentemente aquí tienes una pantalla peor. Tienes un teclado que no está retroiluminado. Tienes cositas así que al final pesan bastante. No a cualquiera que esté preocupado por la RAM, si te está preocupando la RAM, probablemente vete a leer. Pero si es alguien que... Este ordenador está pensado sobre todo para gente que tampoco se ha preocupado hasta ahora nunca de tener un ordenador o no le preocupa tener unas características específicas o demás, ¿no? Entonces, si estás en ese nivel de que estás analizándolo todo al milímetro, probablemente leer sea tu equipo, no este. Dicho esto, probablemente los Air con M4 empiecen a bajar bastante de precio ahora. Un Air con M4 es muy buen ordenador ahora mismo. Claro. Los con M3 lo mismo, es decir, al final todos estos ordenadores estarán irán cayendo de precio y entonces es un buen momento para hacerse con ellos también. Si necesitas más RAM y si necesitas más cosas así, pero en principio yo creo que lo que la gente va a notar, sobre todo, ya digo, la RAM en algunos casos muy concretos, la capacidad de almacenamiento en muchos casos, porque al final hoy en día 256, que es el mínimo, se queda muy cortito. Si te vas al de 512, que cuesta 100 euros más, viene también con Touch ID, el más barato no tiene Touch ID, que también es un poco feo. Eso te iba a decir, que era uno de los recortes del modelo de entrada, porque yo había leído, cuando lo anunciaron, dije, coño, con Touch ID, qué curioso, tal, pero luego resulta que no, que es la versión, como dice Ángel, por $100, 100 euros más, que incluye el doble de almacenamiento, la misma que yo es la que RAM, recomendaría. etcétera, pero... Incluso si es que quiero comprarme el más barato, digo, no te compres el de 256 porque se te va a quedar muy corto muy rápido. La memoria RAM es corta. Va muy bien. La memoria RAM unificada de Apple es mucho más rápida que lo que te esperas de una memoria RAM normal. Y los discos duros son muy rápidos, con lo cual, pues cuando hace el swap, cuando se queda sin memoria, hace swap para pasar al disco duro, pues se alivia bastante el funcionamiento diario de cualquier aplicación. Pero si te coges muy poca memoria, por mucho swap que hagas, al final si le metes 4 vídeos se te ha llenado. Entonces, sí, yo el tema del almacenamiento sí que lo miraría un par de veces antes de... o lo pensaría un poco antes de decidir si comprar un modelo u otro, o digamos tirar a leer, por un motivo. El tema de los puertos. Viene con solo 2 puertos USB-C, ¿vale? Es decir, el formato físico del enchufe es USB-C, pero el protocolo, que esto es una de estas cosas inexplicables de Apple, que creo que tengo una medio explicación, creo que tengo un asterisco por ahí, uno es USB 2.0,
directamente desde 2004, tecnología potente, que recordemos, hemos criticado a Apple muchísimo por seguir metiendo USB 2.0 hasta hace 5 días en los iPhone, en algunos iPads, etcétera, y es decir, estos problemas nos causan esto, y otro sí es USB 3.0. Ya ni es ni USB 4, ni Thunderbolt, ni nada, USB 3.0, que sí es cierto que es suficiente para la mayoría de las cosas. No sé si los dos puertos sirven para cargar. Esto no sé si... Vale. Los dos puertos sirven para cargar, pero a distintas velocidades. No hay carga rápida en el USB 2. El otro es el que tiene carga rápida y el único que te da salida de monitor. Si conectas el monitor al otro puerto, en la pantalla del Mac te parece que no es compatible y ya está, sí. ¿no? Pero, y entiendo que esto el monitor es solamente 4K máximo de resolución. Pues suficiente, sinceramente. Sí. Es decir, una pantalla externa más la propia pantalla del dispositivo a la vez, ¿no? Eso es. A ver, yo dentro de este rango de precios y teniendo la consideración de que es de la gama A, recordemos que la gama A, pues una de las grandes diferencias con la gama M de procesadores es que dentro de los microcontroladores, etcétera, que tienen integrados, pues le faltan los de los puertos, porque los iPhone, los iPad, etcétera, solo utilizan un puerto. ¿Vale? Entonces es explicable que aquí Apple no haya dicho... lo que haya hecho Apple es una ñapa dentro de la placa base para poder añadir un extra, un puerto USB 2.0 extra de alguna forma y no lanzar un ordenador con un solo puerto USB, que sí que sería un limitador importante. Luego, otra cosa que me ha llamado la atención, obviamente el tema de los colores me parecen fantásticos, me parece que necesitamos más de este tipo de ordenadores. Sí, son muy difíciles de capturar, es decir, se ve muy bien en la web de Apple, pero luego son todos muy plateados. O sea, a poco que le dé una luz, o sea, la iluminación en el sitio de Londres donde estábamos, sí. Tú los veías bien, pero cuando sacabas una foto con el teléfono para subir el artículo o lo que sea, todos se veían plateados. Una cosa... son tonos como muy apagados una vez te pones a mirarlos de cerca, ¿no? Pero bueno, están bien, son bonitos, sí. Eso es. El tema de los altavoces, lo has comentado por encima, pero sí que me gustaría insistir o poder tener la oportunidad de preguntarte, porque tú has dicho, se oyen muy bien, etcétera, pero al contrario de los MacBook Air, MacBook Pro, etcétera, en el que los altavoces están apuntando hacia nosotros, si no recuerdo mal, están a los lados del teclado, están apuntando hacia los lados, como en los iPhone o en los iPad que están apuntando, digamos, hacia la parte lateral, por decirlo así, hacia abajo. Sí. Se oyen, ¿vale? Se oyen muy bien. O sea, se oyen muy bien para ese rango de precio, para lo que estás acostumbrado a escuchar en ordenadores baratos. No se oyen como los del Air y ni desde luego como los del Pro. Evidentemente no es ese tipo de auriculares, pero está bastante bien. Por cierto, tienen toma de auriculares también, ¿eh? Que sí, me sorprendió bastante, pero bueno, también entiendo al público al que van, o sea, tiene sentido. Pues la verdad que en este sentido, bueno, hay ciertos sitios donde se ha recortado el tema del almacenamiento, el tema del teclado, quizás en apariencia quizás un poco lo más débil. El trackpad es del mismo tamaño en principio, ¿no? Sí, si es un poco más pequeño no me he dado cuenta. Y si es peor, puede que sea un poquito peor al tacto, no lo sé, pero no, porque a lo mejor no es cristal como el otro, no sé, pero, claro. Pero vamos, lo he notado más que aceptable. De nuevo, yo estoy intentando mantener lo más posible la referencia de no estoy analizando un MacBook Air, que es lo que yo creo que la gente está un poco, la gente que lo ha criticado sobre todo es eso, es como, no es un MacBook Air barato, no es un MacBook Air barato, es un MacBook Neo, es otra cosa, ¿no? Es un ordenador que va hacia todo público. Todos queremos que el MacBook Air cueste $300, pero es que no cuesta $300, cuesta $1,000. ¿No? Entonces yo creo que esa es la frustración que ve la gente, ¿no? Que es como esperaban que fuera un MacBook Air a un precio mucho menor. Más que nada porque Apple no hace eso, es decir, porque Apple tiene unos márgenes que son muy amplios, mientras que el resto del mundo del PC generalmente suele tirarlo todo al 0,1% de margen y luego le meten el McAfee y McAfee les paga y eso es de donde sacan el dinero, pero aquí en este caso no. Que es por cierto que es otro de las grandes ventajas de este ordenador, es que no viene con bloatware, como la mayoría de los ordenadores de 600 euros. Viene con Tahoe. Viene con Tahoe, que es bueno. Que sí, Perdón, es que estoy obligado, me paga la gente de Linux
cada vez, ¿no? 400 bitcoins cada vez. Y la otra cosa, y la cosa es que no le puedes meter Linux. Creo que no hay ninguna distribución del Linux que se puede instalar de base. Todo se andará en la villa del señor, ¿no? Y además imagino que dentro de macOS pues lo podrás poner virtualizado sin Sí, virtualizado problema, y todo eso, sí, hombre. Pero... Hombre, ya meter este ordenador virtualizado se puede, yo creo que podrá sin problema, ¿no? Pero, sí, hombre, en máquinas mucho bueno, más si el M1 podía, pues esto también, evidentemente. Eso, o sea, quiero decir que de verdad que no le veo yo mayor problema. Digamos que si tú hasta que puedas hacer la reseña... Por cierto, ¿qué día sale a la venta? El día 11. El 11. Todo sale el 11 de marzo a la venta. O sea, que la semana que viene ya está todo en la tienda. Podéis ir a probarlos, podéis ir a verlos, etcétera, y ahí tenéis una primera sensación. Y a ver en qué esto dentro de 2 años, en retrospectiva, ¿cómo lo vemos? ¿Lo vemos como aquel MacBook de 12 pulgadas que fue una cosa que tampoco funcionó mucho? Yo esperaba que fuera algo en esa dirección, porque una cosa que me gustaba mucho del MacBook de 12 pulgadas era que era muy ligero y muy portátil. Y sin embargo, pesa lo mismo que un MacBook Air. Es un poquito más pequeño, pero es un poquito más grueso. Y probablemente por batería y tal, al final pesa un poquito más que un MacBook Air. Y es lo que me ha dado un poco de pena, porque me hubiera gustado que aprovecharan para hacer también un portátil que, además de ser muy barato, fuera muy, muy portátil. Que, hombre, que son 1,2 kilos, no es que sea especialmente pesado, pero me hubiera gustado que fuera de menos de 1 kilo, porque eso hubiera abierto el tipo de público a otros espacios, ¿no? Por ejemplo, que hay gente que viaja y no quiere llevar un ordenador muy pesado, cosas así. Pero bueno, ya digo, muy bien. Alex, cómpratelo. ¿Qué quieres que te diga? Cómpratelo. Yo es que aquí no puedo ejecutar mis cosas. No, pero sí es cierto. O sea, yo no te diría que para mí es más o menos, pero yo creo que si yo tuviera este ordenador, para mi día a día, yo lo haría funcionar sin ningún problema. Recordemos, mi situación actual es un ordenador de sobremesa de 2019 comprado con un Ryzen un 3600X. Sí es cierto que quizás pues, le compré más RAM de la que necesitaba en su momento y eso me ha venido muy bien, etcétera. Pero que yo hace 6 años que me compré, ya va para 7 años este ordenador y sigo sin tener necesidad de cambiarlo. Y siempre lo he dicho, podría invertir en comprarme un pepinazo de iPhone si tuviera la opción de utilizarlo como ordenador de escritorio, de alguna forma. Pero bueno, que lo puedo hacer en Android y no lo estoy haciendo, porque al final, en principio... Pero bueno, si tuviera que cambiar de ordenador, seguro que entraba en la ecuación. Aunque, claro, yo no necesito que sea portátil, con lo cual la competencia en este caso no sería el MacBook Air u otros portátiles de otras compañías, sino un Mac Mini, seguramente. Que es raro que no lo hayamos visto introducido ahora esta semana, pero ahora hablamos de esto también, si quieres, un poco cuando hablemos de los Pro. Pero vamos, básicamente, yo creo que es un buen equipo. La gente que le está poniendo peros, yo creo que le ponen peros a todos siempre, o sea que es normal que le pongan peros también a esto. Yo lo recomendaría sin problemas, yo creo, a falta de probarlo a fondo y tal. Yo creo que para el tipo de público que va es muy buen ordenador. Va a hacer mucho daño en el PC, yo creo. En el mundo del PC. Yo creo que sobre todo dentro de el momento en el que estamos de los precios de la memoria RAM para procesadores AMD, para procesadores Intel, que lo dijo creo que Hewlett Packard hace unos días o alguna compañía parecida, creo que fueron ellos, HP, que el precio de la memoria RAM había subido a ser para ellos el 35% del coste de los materiales de sus portátiles de media, comparado con juraría que era como un 15 o un 20% hace un año. Sí. Entonces es algo que va a influir en los márgenes en todo, en todas las compañías, con lo cual Apple tiene esta ventaja en estos A18 comparado con la gama M, que la RAM va puesta encima, no va puesta en un lateral, es decir, es todo dentro del mismo concepto, pero no es el mismo tipo de ensamblado que la gama M. Y que no necesita. Es decir, que Apple pues tendría millones y millones y millones de estos chips y que los va a seguir teniendo porque sigue fabricando los TSMC a día de hoy. O sea exacto. Entonces yo creo, de todas formas, si Apple hace esto anual, si vamos a ver un Neo el año que viene, ya va a quedarse un poquito más interesante. Porque si ya viene con una 19 Pro, ya tenemos un 12 gigas para empezar de RAM en vez de 8, que es lo que tienen ahora los iPhone. Con lo cual ya se alivia un poco esa parte. Y si sube un poquito la capacidad de memoria de la máquina a 1 tera, ya empiezas a entrar en máquinas que son un poquito más serias. Pero básicamente, lo que decía,
Si encuentras un MacBook Air muy barato por ofertas de los antiguos, de un M4, un M3, mejor compra probablemente para largo plazo. Si eres un estudiante, te sobra potencia. Que nadie piense que por llevar un procesador de portátil esto no va a tener potencia, porque tiene de sobra. Lo que sí encuentro es que abre eso, una situación incómoda en Apple de explicar cuál es su estrategia, ¿no? De cara a, ¿para qué sirve un iPad entonces? ¿Para qué sirve un iPad con teclado hoy en día? ¿No? ¿Qué te da? Básicamente es el lápiz, ¿no? Básicamente es dibujar con el... La pantalla táctil al final un poco depende del tipo de... Claro, hay gente que ya tendrá su ecosistema de aplicaciones compradas para iPad. Sí. Y digan, pues, oye, prefiero seguir en iPad Air, en iPad Pro, etcétera, pero sí es cierto que añade una capa extra de confusión en cierto sentido, pero por otra parte, yo creo que la gente que iba, o tanto empresas como individuos, ¿no? Que vamos a comprar mira, necesito un Mac, estoy acostumbrado a usar Mac, es lo que quiero, etcétera. Entonces necesito un Mac y que sea portátil. Bueno, pues depende del precio, rendimientos y tal. Y ahora tienes una tercera opción, pero esa tercera opción creo que no va a dividir a la mayoría de los actuales clientes de Apple, sino que va a atraer a gente nueva. Creo que es lo que Apple quiere, ¿no? Sí, no, y yo creo que sí va a pasar. Es decir, ya digo, es una generación que no está teniendo el ordenador como una cosa que necesite, porque usa el iPhone para todo, y que ahora va a tener una opción de tener un ordenador para esos momentos en los que quiere una pantalla más grande, un teclado, que hasta ahora no tenía que ser un Air, que era el ordenador que se vendía aquí. Lo típico es que te vas a la universidad en Estados Unidos y es que te dan un Air, sí, prácticamente, es lo normal, ¿no? Porque es el ordenador que vas a usar dentro de los próximos 5 años para hacer trabajos de clase, tal, no sé qué. Ahora tienes esta opción que es más barata, que probablemente te cubra también la mayoría de los casos. Y para estudiantes más jóvenes de instituto y tal, pues probablemente esa es suficiente, no tiene que estar con un Chromebook. Para empresa también, a lo mejor esto tiene tracción en empresa, porque al final están en los puntos de precio que muchas veces las empresas tienen para equipos de flotas de equipos y demás. Entonces, bueno, pues a lo mejor ahí si se mueven un poquito, Apple se mueve un poquito en ese canal, pueden encontrar un territorio, sobre todo en empresas que sean un poquito más abiertas de mente en cuanto a tener ordenadores que no son los típicos, ¿no? De toda la vida, y herramientas que sean un poco diferentes. Sí, y bueno, y que obviamente pues esto en diferentes mercados a lo largo del mundo pues puede tener diferente impacto, no es el mismo impacto que va a tener no solo dentro de Estados Unidos, a lo mejor digamos ¿cuál es el estado más rico de Estados Unidos? ¿Vermont o Massachusetts o alguno de estos? California, imagino. Bueno, por per cápita me refiero. No, California también probablemente. Sí. Pues seguramente. O eso, o Luisiana, o Mississippi, que serán un poco los menos adinerados. Me había quedado con una cosa a la mitad. El tema de los USB-Cs. Lo digo por el almacenamiento. Si sois de los que seáis siempre, ya no con pendrives y tal, porque los pendrives ya son un poco cosa de Cupertino episodio 82 y cosas así, más que el 274. Estamos todos con el almacenamiento inalámbrico, en red, etcétera. Pero si vais a andar poniéndole diferentes adaptadores y cosas así, recordad que solo tiene un puerto con USB-C 3, con USB 3. Con lo cual, ese va a ser un poco un factor pequeño, ¿vale? Porque teclados y ratones y eso lo podéis utilizar el USB 2 sin problema. Pero si vais a estar con los típicos docks, en el que un dock sale ¿sabes? Sale lo del monitor, sale lo de un disco duro que tengas por ahí, sale yo qué sé, qué historias. Echarle un vistacito, ¿vale? A esto, a ver si... Y habrá que estar un poco al loro con todo esto. Os dejamos en las notas del episodio la presentación, el tema de comparativas con el MacBook Air, por aquellos que lo queráis ver, y ya queda dentro de vuestra decisión si necesitáis más tirar hacia un MacBook Air Neo o hacia un iPad Air o hacia un iPad de otro tipo o hacia qué más, ¿no? Por cierto, ¿han dicho algo de este nuevo apellido, esto del Neo, en plan, ¿por qué? ¿De dónde les ha salido? Por ahí has oído algo que era como New Exciting y no sé qué. O sea, era como un acrónimo. Pero vamos, yo creo que eso es más del equipo de comunicación intentando de buscar algún... New Exciting... Ah, sí, y original. Y original. Sí. Nuevo, excitante y original, Neo, ¿no? Exacto. Pero yo creo que esto es más que una vez tenían el precio, el nombre les gustó, o al revés, que tenían ahí en el brainstorming, dijeron, queremos un nombre que indique nuevo, original y excitante, y dijeron, coño, Neo. Sí,
Es una cosa sencilla, es como cuando resucitan el tema Air o es decir, son cosas que son 3 letras, puedes está bien, no nadie problemas. se lo espera, rompe un poco con lo anterior, con lo cual también es un poco más transgresor que los MacBook tradicionales, también es un tema ya, eso es más marketing y comunicación que otra cosa, entonces no tiene más allá de eso, que es una apuesta como otra cualquiera, pero lo podría llamar un MacBook a secas, por ejemplo, pero hubiera sido como más aburrido en ese sentido, ¿no? Entonces MacBook Neo lo separa un poco y les permite hacer una comunicación un poco diferente del producto, que al final lo hacen. Es decir, al final este producto, pues tal y como los vídeos de lanzamiento, lo que estamos viendo ahora en TikTok estos días y tal, se está comunicando de una forma muy diferente y a un público muy diferente al que suelen comunicarse con los MacBook Air y los MacBook Pro. Bueno, y luego, si queréis pasar de 700 a 1.200 euros, este nuevo MacBook Air con M5, recordemos que ya se actualiza toda la gama MacBook a los M5. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Una actualización muy pequeñita. O sea, bien, es un salto bueno de potencia. En redes también tiene Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y demás. Es una actualización menor dentro de lo que es... comparado con el M4, pues exacto, muy de transición normalita. Muy de transición, ¿no? Es un año en el que viene un poquito más potente y ya está. Tampoco tiene mayor sorpresa ni mayor cosa. Y casi lo mejor es la parte de redes, que ahora está un poquito tiene soporte mejor, porque creo que con el M4 no tenía soporte para Wi-Fi 7 todavía. Yo creo que ahora ya sí. Sí, el tema de las Wi-Fi 7 y Wi-Fi 6 está un poco... Para mí no es tan importante, porque para mí, en mi uso, en mi día a día, sí es cierto que es un poco raro ver productos más baratos como el iPhone 17e, que si este tiene el N1X, si este no sé qué, y tiene Wi-Fi 7 y Bluetooth no sé cuánto, tal. Y dices tú, joder, macho, tiene mayor capacidad. Pero, quiero decir, luego al final, en el día a día, tampoco creo que sea algo que sea... No, sobre todo es porque es un ordenador que vas a usar muchos años. Entonces, ahora no es tan importante, pero a lo mejor el día de mañana es como, mira, porque estoy todavía con un ordenador que no tiene Wi-Fi 7, ¿no? Ahora no pasa nada. Pero bueno, básicamente son actualizaciones que son muy pequeñitas. Tanto la del MacBook Air como la del iPad Air con M5, que al final es como, bueno, pues bien. Es el iPad Air del año pasado con un M5, ya está, ¿no? Está bien, pero no son actualizaciones han sido actualizaciones muy, muy pequeñitas en todo lo que suele ser habitual para Apple. ¿iPad Air con M5 o con M4? Perdón, con M4, sí. Es que antes has dicho lo del M5 y me he quedado un poco confundido. No, es que estoy con el iPad, con el MacBook Air confundido, es con el M4, exacto. Exacto, entonces pues es bueno, obviamente me gusta que Apple le dice aquí estratosférico al iPad Air, etcétera. Pero siguiendo un par de cositas rápidas sobre este MacBook Air, aparte de pasar del M4 al M5, saltamos de 256, ya queda atrás. Bueno, empezamos en 512. Bastante bien lo de la capacidad de almacenamiento. Sí, la de 256 se va quedando, digamos, ya para el Neo y poco más. Ya del año pasado veníamos con 16 GB de base, con lo cual de memoria va bastante bien. Es una máquina muy fácil de recomendar a todo el mundo. Lo era el año pasado, lo sigue siendo ahora. Ya digo, lo que decía antes, lo único bueno ahora es que es muy probable que encuentres un M4 a 1.000 euros o menos, ofertas puntuales y tal, con lo cual yo saltaría ese ordenador casi antes que el M5, que va a salir más caro y no te da mucho más, ¿no? Pero vamos, lo digo sobre todo si estás intentando ahorrar, ¿no? Si te da un poco igual gastar 200 euros más, pues va a tener un poquito más de vida ¿no? Pero ya está. Y una cosa del MacBook Air, ¿ha subido de precio comparado con el MacBook Air M4 de salida? En Estados Unidos sí, en España no. Que es como que sube de precio, porque realmente no... O sea, bueno, vamos a ver, dos cosas. Primero, sube de precio, depende, porque como tiene más memoria ahora, pues decir, bueno, la comparación natural sería el M4 con 512 y el M4 con 512 cuesta lo mismo que ahora, pero realmente ha subido $100. El MacBook Air más barato que te puedes comprar este año es 100 euros más caro, $100 más caro que el más barato que te puedes comprar el año pasado. Vamos a dejarlo así, ¿no? En Estados Unidos. En Europa no, pero lo que ha pasado en Europa es que el dólar ha caído mucho. Entonces, lo que no ha hecho es bajar de precio. Se ha quedado el precio que estaba. Grande el Banco Central Europeo y su política monetaria. Y nuestro amigo Donaldo Trumpo, que ha conseguido que no suba los Mac de precio. Pero básicamente es eso. Se mantiene el precio en Europa, pero porque teóricamente podría haber bajado si se hubiera mantenido, si se hiciera el cambio con el dólar. Pero como el del dólar también ha subido, pues al final el MacBook aquí también ha subido, pues se queda igual. Para nosotros se queda igual, aquí pagan $100 más. Sí.
como y bueno, ya obviamente sabíamos, que tenéis la versión de 15 pulgadas, perdona, pues si queréis una pantalla un poco más grande, sí, etcétera. es un poco más cara, pero está muy bien. Sí. Y otra cosa importante, aquí en Estados Unidos ha subido de precio, pero sigue viniendo con adaptador. Y en Europa Es verdad. adaptador. Ya se me había olvidado el drama este del adaptador, del cargador en la caja. Que esto ya empezó con el MacBook con M5, del MacBook Pro con M5 del año pasado, pero ahora ya se expande también a estos MacBook. Que ahora hablamos de esto porque tiene su derivada en los MacBook Pro más caros, en los MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max, porque estos ordenadores se pueden cargar con cualquier cosa, básicamente. Los MacBook los puedes cargar hasta con el cargador del móvil. O sea, no, se tardan un poquito, pero se cargan. Pero los Pro ya es un poco más complicado. Los Pro, sobre todo con Pro Max y con M5 Pro y con M5 Pro Max, ya tiran un poquito más de cargador. Entonces, si no estás usándolo con batería y tal, pues tienes que tener un cargador que tenga suficiente potencia. Y a lo mejor ahí tienes que comprarte uno. Pero en general está... que lo sepas, que ya te vienen sin cargador, porque a partir de abril todos teóricamente vienen sin cargador. Todos los ordenadores de todas las marcas. No, recordemos que en principio esa es es una decisión política o, bueno, política / económica / que tiene cierto sentido, porque al principio pues estamos pagando menos veces por un producto, por un aparato, por un periférico repetido, ¿no? Pero sí es cierto que pues algunas personas a lo mejor no lo tienen repetido. A lo mejor una persona tiene 0 cargadores y otra persona tiene 10 cargadores. Pero bueno. Y nada, si quieres pasamos a los Pro, pero es que también voy a decirte un poco lo mismo, que es un salto, o sea, no exactamente lo mismo, porque el M5 fue un salto importante en potencia gráfica, no tanto en potencia de cálculo de CPU, pero en GPU, al tener los nuevos núcleos estos con los núcleos neurales dentro de cada núcleo de GPU, y un salto importante en gráficos y sobre todo en tareas de inteligencia artificial. Y en su momento, cuando salió el M5, lo dijimos, el día que salga el M5 Pro y M5 Max con más GPU, va a ser bastante interesante lo que pueden hacer aquí. Y efectivamente han salido ya los M5 Pro y los M5 Max con 20 y 40 núcleos gráficos. Y claro, cuando te pones a ver lo que pueden hacer, podemos hablar también de cómo están construidos, porque ahí ha cambiado también una cosita, pero bueno, en general, obviando esa parte, lo que pueden hacer ahora en tareas gráficas y en tareas de inteligencia artificial es un poco una locura, ¿no? Estamos hablando de máquinas, sobre todo el Max, que estás ejecutando modelos locales de 70 billones de parámetros tranquilamente, ¿no? No pasa nada. Y entonces va a haber bastante movimiento en ese sentido. Si sacan un M5 Ultra, que no se sabe si lo sacarán o no, recordemos que no hubo un M4 Ultra, pues probablemente esté también en unos números que vayan a ser un poco sorprendentes, porque tendrá 80 núcleos gráficos en vez de 40 y será un poco una locura, ¿no? De lo que puede hacer en cuanto a ejecución de modelos locales. Si sale, yo creo que saldrá para WWDC, imagino, muy enfocado a temas de inteligencia artificial, con el Mac Studio. El Mac Pro, el Mac Mini no sé qué va a pasar con él, el Mac Pro sé lo que va a pasar con él, que es que no vamos a volver a oír hablar de él toda la vida. Pero el Mac Mini me ha sorprendido que no lo veamos con esta actualización, sobre todo cuando han salido monitores, que es un poco el acompañante habitual del Mac Mini, ¿no? Sí. Pero bueno, básicamente los Pro, muy bien, muy potentes. Arrancan en 1 terabyte ahora, por cierto, ya no hay modelo de 512. Y un tema curioso es que han cambiado los nombres de los procesadores. ¿De los núcleos? De los núcleos de los procesadores. Ese ha estado bien, explícalo. Sí, hay que explicar, porque parece que es un poco una tontería, ¿no? ¿Para qué cambian los nombres? Qué tontería. Ahora llevan supernúcleos y núcleos de rendimiento. O sea, el M5 venía con núcleos de potencia y núcleos de eficiencia. Núcleos de rendimiento y núcleos de potencia y núcleos de eficiencia. O de rendimiento. Sí, de rendimiento y de eficiencia, eso es. Y eso fue cuando se lanzó el M5 en el MacBook Pro, que es el MacBook Pro básico, ¿no? Y venían estos núcleos y muy bien, para arriba y para abajo. De repente, con la actualización última y con el lanzamiento de esto, esos núcleos de rendimiento han pasado a llamarse supernúcleos. El MacBook con M5, el M5 sigue manteniendo 6 núcleos de eficiencia, pero los Pro ahora solo tienen supernúcleos o núcleos de rendimiento. Los núcleos de eficiencia y los núcleos de rendimiento no son exactamente iguales, porque lo que parece ser es que los de rendimiento ahora pueden llegar a funcionar en los valores de potencia que tenían los de eficiencia antes. Entonces, digamos que cubren en la parte que antes cubrían los de eficiencia,
pero pueden llegar un poquito más en cuanto a potencia si le metes más potencial de rendimiento, potencia de cálculo, si le metes más potencia al procesador, al núcleo. Entonces, es confuso, pero al fin y al cabo lo que importa es eso. Entonces, ahora los más potentes han pasado a llamarse supernúcleos y los otros, los menos potentes, hay dos opciones. Los M5 tienen los de eficiencia, que eran los que había hasta ahora, y los nuevos vienen con unos núcleos que son un poquito más avanzados, que se llaman de rendimiento, porque pueden llegar a cubrir la parte de eficiencia, pero también pueden subir un poco hacia lo que tenían los de rendimiento anterior. Exacto, todo depende al final del zumo que le metas, del bataje que llegue desde la placa para poder hacer tirones más altos a mayor reloj, etcétera, dentro de la disipación. Tengo que buscar palabras que sean más de potencia, porque potencia queda raro, porque es potencia eléctrica, pero también es potencia de cálculo, con lo cual es como, claro, si le metes más potencia, tienes más potencia, es una frase un poco absurda, pero eso qué pasa, ¿no? Digamos. Exacto, sí, pero me ha gustado mucho porque Apple no se ha comido mucho el coco. Supernúcleos. Chimpón. Que es algo muy de pueblo, en el sentido de muy llano. Pues es un lenguaje que no han dicho ¿qué palabra se le podría haber ocurrido a Johnny Ive o a Steve Jobs, ¿sabes? En plan... Excelencia, núcleos de excelencia. Núcleos de eficiencia, núcleos de rendimiento y núcleos de excelencia. Exacto. El tema es que es cierto que eficiencia y rendimiento no son cosas antónimas, no son cosas que una rivalice con la otra, porque lo que rinde es eficiente, pero lo que es eficiente no significa que no rinda. Entonces, es cierto que... Pero claro, ahora nos quedan estos tres núcleos, que sí es cierto que es algo hacia lo que se ha ido la industria dentro de los procesadores integrados cuando primero empezamos creo que el concepto lo ideó Intel con los Big Little, que eran núcleos que, digamos, están preparados para asumir unas cargas de trabajo con mayores batajes durante mayor tiempo, mayores temperaturas, están mejor preparados, mejor montados en cierto sentido, por decirlo así, y otros que no. Y luego esto ha ido derivando a tres divisiones o tres tipos de procesadores o este tipo de tres estrategias de tres núcleos diferentes, ¿vale? Que es lo que estamos viendo aquí en lo de Apple, pero que Apple de momento no está metiendo los tres tipos a la vez en un procesador. No, porque lo que ha hecho es eso, simplemente en vez de meter los tres, el medio lo ha creado de tal forma que puede bajar el consumo al mínimo y ser como los más bajos. Entonces se queda con esos dos, que imagino que con el año que viene los M6, pues los M6 ya vendrán con con supernúcleos y de rendimiento y ya la eficiencia se perderá y quedará para nada porque ya es un procesador, es un núcleo muy limitado comparado con lo que te da el de rendimiento, que puedes consumir lo mismo que el de eficiencia, pero puede también ir a más potencia si no necesita. A ver, todo depende de hacia dónde quieran optimizar, sobre todo a nivel de duración de batería, porque al final tener estos 4, 6, 8 núcleos de eficiencia durante los próximos años o que sean considerados de eficiencia dentro de 2 o 3 años, ¿no? Van a ser, pues a lo mejor en el reloj está 1 GHz por debajo de los otros, pero que son te están haciendo un bataje de 2, 3, 4, o sea, es decir, que un mantenimiento de tener el ordenador encendido y funcionando sin que se note a nivel de batería. Sí, y otra cosa que ha ido pasando con los años es que los de eficiencia, a pesar de que sigan siendo los que menos consumían, tenían potencia suficiente para muchas cosas que antes hubieran necesitado uno de rendimiento, ¿no? Pues, por ejemplo, para mantener un navegador web abierto y no sé qué, depende de la web, ¿no? Pero bueno, que ya son procesadores, son núcleos que ya tienen una capacidad de trabajo bastante alta, salvo que te quieras meter en cosas que requieran pues edición de audio, de vídeo, cosas así. Así que, bueno, la verdad que bastantes cositas. Y el MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 Pro empieza en 1.900 euros. No, perdón, en 2.500 euros. 2.500 euros. El 2.500 es el Max, ¿no? El M5 Pro y el M5 Max, exacto. 4.300 euros. Que se van a vender como churros. O sea, tanto el 16, M5 brutal. Max, como yo creo que se van a vender muchísimo, tanto los Air como los Max. Y los Pro, bueno, yo creo que también tienen su lugar, etcétera. Para quien no quiera casi doblar el dinero, pero en principio es que doblas. Es cierto que no te dan el doble de pantalla, etcétera, pero sí es cierto que es casi, en muchos sentidos, sí es el doble, en muchos, o casi el doble.
de núcleo, de almacenamiento, de RAM, de velocidad etcétera. de memoria, sí. Y al final lo que yo creo que Apple ha encontrado es un nicho de repente que no estaba... Porque Apple siempre... Pro en Apple no significa profesional, pero significa sobre todo profesional creativo, ¿no? Hasta hace poco era el profesional que hacía vídeos, que hacía música, que hacía cosas así, ¿no? Era como un tema muy creativo. Ahora de repente han encontrado el filón de la inteligencia artificial y de repente los pros los está comprando sobre todo ingenieros de software y gente que quiere hacer cosas de experimentos con inteligencia artificial local y demás. Y ahí van a encontrar un filón buenísimo con los Pro y con los Macs. Entonces yo creo que estos proveedores van a venderse como churros en ese tipo de nicho, ¿no? De ingeniero, desarrollador de software que quiere probar cosas de inteligencia artificial local. No te voy a decir que con lo del Open Cloud que se lo instalan con un Mac Mini, ¿no? Pero sí gente que está intentando llevar al máximo lo que se puede hacer una máquina de forma local. Que es sorprendente, que estaban estuvimos viendo en Londres en las zonas de demos, tenían gente, pues eso es que ahora ya puedes hacer, lo hemos comentado aquí en un programa anterior, que ahora mismo Xcode te permite hacer vibe coding, te permite, pues, con un prompt, pedirle que vaya a Codex o que vaya a Claude y te genere el código que quieras hacer, ¿no? Pero esto lo puedes hacer también con un modelo local, es decir, gracias a Claude que te permite hacer esto, pues pones un modelo local corriendo en modo servidor con el LLM Studio o cualquier otra aplicación de estas y tienes el modelo local corriendo y le dices a Xcode, créame este programa, pero utiliza mi modelo local para hacerlo, no te vayas fuera, no tienes que mandarle nada, especialmente para temas de empresa y cosas así, que no quieres mandar nada, digamos, a la red abierta, a OpenCloud, a Cloud o a Codex. Anthropic, OpenAI. OpenAI, no me sé los nombres de las empresas. Pues ya lo puedes hacer, digamos, en local. Yo creo que ahí es donde van a encontrar un filón muy grande. Es una máquina que se va a vender. La pena es que no tengamos todavía un estudio y un mini, que es, yo creo, donde se va a ver más. Si ahí sale un M5 Ultra, ya te digo, va a ser una locura, porque el Max, he estado leyendo ya por ahí que está a unas alturas que empiezan a rivalizar con las de Nvidia, con las 5040, 50, no sé cuáles son ahora las que están ahí. Las últimas, las 50, la gama 5080, sí, pero no sé cuáles son dentro de las gamas. 5080 es la máxima. No, la 90 es la máxima. La 90 es la máxima. No sé cuál exactamente, pero bueno, estaban ya en un nivel bastante, bastante alto. Y esto es en potencia máxima. Si luego nos ponemos a mirar eficiencia, ya es una locura. Alguien estaba haciendo por el otro día un cálculo de lo que consume por token un procesador de estos y lo que te consume un servidor de Nvidia y es ridículo. O sea, ¿no? Es como 10 veces menos de lo que te cuesta hacer un token en un servidor, en una 100 o como se llaman los servidores de Nvidia y lo que te cuestan en un Max, en un M5 Max, en un M4 Max. Exacto. Lo podemos empezar a medir ahora todo en MacBook Neos. ¿Sabes? Como cuando usamos el campo de fútbol. Esto te cuesta 10 MacBooks Neo, ¿no? Estos son 8 MacBooks Neo. Exacto, pues ya sabéis. El MacBook Neo 700 euros, el MacBook Air 2 MacBook Neos, el MacBook Pro de 14 con el M5 Pro 3 MacBook Neos. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de por dónde queréis. ¿Qué queréis tener? 3 ordenadores, los conectáis ahí en paralelo los ponéis a sincronizar por ahí a través de ese USB-C. Es USB 3 y a tirar castañas, ¿no? Pero bueno, en principio depende de lo que necesitéis. ¿Qué más cositas sobre estos ordenadores? ¿O vamos a hablar del iPhone ya? ¿Del 17? Podemos hablar de los monitores que van con estos ordenadores, digamos. Ha sido una actualización un poquito decepcionante, si tengo que ser sincero, a nivel personal, porque esperaba más, pero luego lo pones a mirar y dices, bueno, es lo que tenía sentido, ¿no? Por parte de Apple. Yo, ahora mismo, francamente, me pides que te diga, ya no una, sino media característica de los Studio Display, los XDR, todo esto, es que no me los... Es que son cosas que me interesan tanto. Te lo resumo muy fácil. Apple tiene unos monitores muy buenos, pero muy caros. Los ha renovado, pero ha mantenido el panel en el barato entre comillas, porque cuesta 1.700 euros. En MacBook Neos, ¿cuánto es en MacBook Neos esto? 2,5. 2,5, 2 MacBook Neos y medio, y es el más barato que tiene. Y sí, 5K, 27 pulgadas, con buena cámara, con Thunderbolt 5 ahora, que es la novedad, viene con Thunderbolt 5, pero es la misma pantalla y sobre todo es el mismo precio. Y a mí esto me ha echado un poco para atrás porque hubiera esperado un 120 Hz. Que por lo visto no es muy fácil de conseguir en estos tamaños, es muy raro en un ordenador de 5K 27 pulgadas con más de 60 Hz, no existen,
Los que son para juegos suelen tener otras dimensiones de pantalla, otras resoluciones, pero estás pagando 1.700 euros y ya te gustaría verlo con un poquito más de velocidad, de refresco. El XDR, que antes tenía 32 pulgadas de tamaño, creo, ahora pasa a tener 27, se ha quedado un poquito más pequeño, 5K en vez de 6K como tenía el otro, pero más brillo, tiene 120 Hz y es mejor monitor, 3.400, 3.500 euros. No sé cuántos neos son. Serán 1.500, entre neos, 700, ¿no? 5 neos justos, 5 neos. Pues son 5 neos. Y es muy buen monitor, pero claro, son 5 neos, tío. Con el stand incluido ya en el precio. Ya por fin tiene el stand incluido. Ya no son 1.000 euros extras. No son 2 neos extra que costaba antes el monitor y las ruedas, ¿no? Pero es una muy buena pantalla, estoy seguro. Con Thunderbolt 5 puedes ya enganchar los Daisy Chain, 3 monitores con un único cable hacia el MacBook y cargar el MacBook al mismo tiempo. Lo cual puedes montarte una estación de trabajo impresionante, pero impresionante, con un solo cable conectado a 3 monitores y se te carga el portátil mientras trabajas y es una locura. Vamos, es brutal, pero está gastándote pues 15.000 euros en material para tener ese, que a lo mejor para una empresa no es mucho dinero, para empresas que se dedican a este tipo de cosas es como, bueno, es lo normal, ¿no? O sea, el material profesional es caro, cuesta mucho, es tal, pero claro, para el usuario de a pie como tú y como yo, incluso profesional, amateur, digamos, pues es una inversión bastante grande y da un poco de rabia. Pero bueno, ya digo, suena muy bien. En el caso de los XDR, más brillo, mini LED para control por zonas de la luz y demás, y el nuevo panel, digamos. Y en el barato, Thunderbolt 5, mismo panel y 60 Hz, si te aguantas. Yo aquí sí creo que al no haber un software especial, etcétera, siempre creo... Sí. Bueno... Y esa es la otra. Y el procesador más potente que el del Neo para un monitor que no tiene MacOS. Es como, pero si lo puedes poner, ¿qué más te da? Ponlo. Aunque no lo uses para nada. Lo usa para tonterías. Equipo de Asahi Linux. Queremos Linux funcionando en estos monitores para mayo. Es que probablemente se puede hacer muy bien. Es que no tiene, o sea, sobra potencia, ¿no? Pero bueno, ahí está. Sí. La verdad que ya te digo, yo no tengo apenas nada que decir de estos monitores porque son elementos que están tan fuera de mis necesidades, etcétera. Sobre todo es eso. Si tienes un Mac es que casan tan bien y funcionan tan bien y yo tengo ahora mismo, te estoy hablando desde uno que estoy probando, no de los nuevos, de los antiguos, pero no es mío, es de Apple, tengo que devolverlo. Y es una maravilla porque se integra muy bien con tu Mac y tienes la cámara, el no sé qué, no sé cuántos, el control de brillo del teclado y tal, pero es que se hace muy cuesta arriba el precio que tienen, ¿eh? Es una inversión muy buena, te dura toda la vida, lo que quieras, pero se hace muy cuesta arriba porque en el mundo de los monitores lo normal es encontrarte cosas muy, muy, muy bien de características, sobre todo en el monitores gaming. Por 400, 500 euros tienes monitores muy, muy buenos. Uno de los segmentos de electrónica que no está subiendo de precio. Exacto, también. Es decir, es que ahora mismo es donde hay que invertir. Si tienes 28 pulgadas, subirte a 32. Si tienes 60, subirte a 90 o a 120 hercios. Si no tienes algo ultra panorámico, curvo, no sé qué, no sé cuánto, intentar tirar por ahí, ¿no? Pero bueno. Bueno, y de todas formas... Quiero decir, más allá de MacBooks, de iPad, que hemos pasado un poco por encima, los iPads, etcétera, no quiero pasar tanto por encima del iPhone 17e. Ese sí también lo has probado, ¿no? Pues yo sí. Sí, lo he probado. O sea, lo he probado en el evento. Una actualización, yo creo, muy interesante con respecto al año pasado, más que las de los procesadores, en cuanto a que los portátiles, que al fin es solamente actualización de procesador en la mayoría. No hemos hablado de cómo se construyen los Pro, además, por cierto, los Pro y los Max ahora, porque es chiplet, pero podemos hablar otro día de eso. Y en este caso, por lo menos, es un cambio de procesador, pero también incluye por fin una característica que faltaba en el 16E, que es MagSafe. Entonces, el 17 yo creo que se queda como mucho mejor móvil de entrada, ya solamente por tener MagSafe. Vamos a empezar por ahí, porque con MagSafe se abre un abanico de accesorios que ahora mismo no tenían los iPhone más baratos. Por lo demás, el teléfono es bastante
bastante normalito. Muy tradicional en ese sentido, es decir, Sí. desde los iPhone 12, desde los 11 ya vamos viendo más o menos lo mismo, ¿no? Sí, exacto. Y en este caso, pues el año pasado, digamos, fue el primero que inauguró los modem oficiales de Apple, los C1, y ahora vienen con el modelo más moderno, el modelo C1X. Es un teléfono muy... A ver, es que el problema que tiene este teléfono es que viene en un año en el que el 17 está muy bien. ¿Y el ahorro de dinero cuánto es? ¿Cuánto cuesta el 17? Ahí lo tenía aquí cargado. Aquí en España son 709 euros. Y 1,01 neos. ¿Y cuánto cuesta el 17? Empezaban 1.000 euros, creo, ¿no? Hombre, 300 euros es un ahorro bastante importante, pero la pantalla es bastante peor. Sigue teniendo el notch, quiero decir, no sé, una sola cámara, pero bueno, Soler también la tiene solamente una sola cámara. Ya. Es que el 17 este año es tan buen teléfono, 959 cuesta el año. Exacto, eso es lo que estamos viendo aquí en pantalla. Es tan buen teléfono el año, el 17, que me costaría recomendar un 17E, porque dices, se gasta un poco más, busca una oferta o algo, porque ya el 17 ya, digamos, lleva unos meses en el mercado, a lo mejor ya tienes ofertas buenas por ahí. Y te va a durar más, va a tener más recorrido que el 17E. Que no es mal teléfono, o sea, está muy bien, es la misma idea del año pasado, ¿no? Es el suficiente para lo que quieres de tener con Apple, a un precio menor que el del resto de los iPhone, y con la gracia de que por fin tiene MagSafe. Pero no lo veo, no sé. Así como el Neo, el MacBook Neo, y si quieres gastar poco, este ordenador es suficiente y te va muy bien. En este probablemente lo que diría es cómprate el 17. Más que nada por eso, porque la doble cámara, por ejemplo, a mí yo creo que merece la pena. Sí. Es el mismo procesador, es el A19, pero recordemos con unos de los núcleos de la GPU apagados. Bueno, es el bin. Eso es lo que hacen ahora, que normalmente, para los que no lo sepan, cuando se fabrican procesadores, no todos salen bien en la oblea, entonces se cortan los que están mal y tienen un núcleo estropeado, no se tiran a la basura, se venden como un procesador menor para otros, ¿no? En este caso, pues el 17 tiene un núcleo menos gráfico porque está ahí físicamente, pero está desactivado porque no funciona bien, porque da errores o lo que sea, y ya está. Y es el mismo procesador, no va a ser tan potente en ciertas cosas, pero quiero decir, es el modelo más pequeño, sí, me preocupa. Pero bastante interesante. Yo creo que las diferencias en la época del 16E y el 16, es decir, hace un año, creo que eran más grandes. Eran más grandes. Y ya digo, parece una tontería, pero para MagSafe, para mí, es realmente importante en un iPhone, es parte de un iPhone. Y no tenerlo en el 16E le pesaba muchísimo. Ahora le pesa menos. Al tener MagSafe la diferencia empieza a ser menor. Claro. Y es que son muchos accesorios que no podrías seguir utilizando y que quieres mantener. Eso es. Y 200 euros no es poco dinero, está bastante bien. O sea, es un ahorro bastante considerable. Pero no tener dos cámaras, por ejemplo, a mí me mata un poco, porque eso quiere decir que tampoco puedes tener el modo retrato bueno, cosas así, ¿no? Entonces, me cuesta recomendarlo más allá de que este año está mejor, es una proposición mucho mejor que lo que era el año pasado. Porque también tiene tiene el doble de memoria, empieza en 256, que el año pasado empezaba en 128. Exacto, empieza en la misma, es el mismo procesador, menos es el mismo A19. La mayor diferencia para mí, o lo que yo creo que, sin entrar en temas de cámara, que vas a ver entre un 17 y un 17, para mí sería los 120 Hz de la pantalla. Yo creo que eso es donde más aparente va a ser. Sí. Tampoco va a ser una cosa loca, recordemos, pero bueno. Ahí es donde pero vamos. Bueno, y otra cosa que no tiene el 17E, que sí está en el 17 y para mí es importante, es la cámara frontal nueva. La cámara frontal nueva de sensor cuadrado que te permite orientar el vídeo como quieras, tiene mejor calidad y tal. Este sigue teniendo un sensor frontal que es como el que tenían los iPhone antes, que está bien, no hay problema, pero no es lo mismo, no es cámara frontal center stage de 18 megapíxeles, sino una de 12 megapíxeles. Así que en este sentido sí que es mucho, pero bueno, con el tema de los iPhone, cuando estamos mirando siempre diferencias a la hora de comprar, etcétera, si no tienes que ir directamente hacia el Pro, etcétera, sigue siendo muy buena opción. Bueno, los de los 17 hemos dicho que justo este año es muy especial, etcétera. Echadle un vistazo a modelos de hace un año, hace 2 años, etcétera, porque es que siempre hay muy buenas ofertas. Ya no tenéis que ir a reacondicionados, sino a modelos nuevos, etcétera, que siguen siendo fantásticos si queréis rascar un poco de dinero, ¿no? Porque... Sí, ya a lo mejor un 16 comparado con un 17 sería la comparación buena a hacer, ¿no? ¿Qué te compensa más, no?
Pero yo lo veo muy bien. O sea, no es un mal teléfono, no es una mala versión. Si no quieres gastarte dinero y dices que me da igual, lo que quiero es que sea un iPhone porque me viene bien para hablar con mis amigos por iMessage o lo que sea, o quiero tener un iPhone y no tengo ganas de gastarme mucho dinero y es lo que me puedo permitir, no es mal teléfono. Este año mucho mejor que el año pasado, el 16, mucho mejor. Pero yo es que teniendo el 17 al lado me cuesta muchísimo porque el 17 este año es muy, muy buen teléfono de entrada, muy buen teléfono de entrada. Sí, lo hemos estado comentando, la verdad que en este sentido se ha sacado un teléfono, quiero decir, no hemos visto nada necesariamente mejor por parte de la competencia en estos precios, porque sí hemos visto mejores móviles, los S26 Ultra, no sé cuánto, tal, pero ya son 1.400 euros, que vuelvo a insistir, seguramente tengas algún descuento. Samsung hace bastantes promociones en lanzamiento, que si los Pixel 10, no sé cuánto, tal. Pero bueno, etcétera. A mí me sigue dando urticaria lo del USB 2 en los 17E y en los 17, pero yo que llega un momento en que pienso que esto es una guerra mía. ¿Sabes a lo que me refiero? Ya estoy solo, soy el último, la última persona en el frente. No estás solo, pero a la gente a la que le preocupa no es el público de este teléfono, con lo cual nadie se lo ha comprado, ¿sabes? Básicamente es eso. No es la guerra que todos creemos. Estamos luchando aquí por la justicia y la verdad, pero a la gente le preocupan otras cosas, ¿no? Entonces no es... Por ejemplo, hay cosas que sí se ven, que si la gente sí experimenta más, como es lo del brillo de la pantalla, la calidad y tal, ahí yo creo que sí hay más evidencia, ¿no? Es decir, bueno, aquí es... vas a notar el dinero extra que te gastas en que vas a tener un teléfono mejor. Lo vas a notar en la mano cada día que lo uses. Lo de la carga, lo de la USB 2, es que ¿quién utiliza un cable más allá de cargar el teléfono hoy en día? ¿Para qué? ¿Sabes? No... Sí, si vas a hacer vídeos y fotos, pero es que nadie usa eso. O sea, son... pero es que pierdes cargas rápidas o tienes que depender del MagSafe para carga... No, carga rápida, no, carga semi-rápida, por decirlo así. En un 17, pero tampoco, ¿no? quiero decir, no creo que sea una cosa tan Exacto, quiero decir que sí. Yo entiendo que soy como el soldado japonés este que encontraron en una isla en las Filipinas en el 59, que pensaba que la Segunda Guerra Mundial seguía, ¿no? Sí, porque estaba aislado. Yo soy ese señor con el USB 2.0. No, pero lo que pasa es que no, quiero decir, la gente carga el teléfono por la noche y si tarda en cargar, tarda en cargar. Estás durmiendo 8 horas, o sea, te da igual, ¿no? Entonces, sí, hay momentos en los que vas a echarlo de menos y estás en un concierto, se te acaba la batería, tienes que cargar rápido, solo tienes un enchufe durante 10 minutos o lo que sea, pues te hubiera gustado tener más carga. Pero yo creo que es que ni siquiera sé cuál es la velocidad de carga ahora mismo del 17 así de primeras. No recuerdo ahora cuál es la máxima. En principio el bataje por USB 2 deberían de ser 5 vatios, ¿no? O 7. No. Puedes tener más, ¿eh? Puedes tener más. Pero vamos, yo creo que el problema es el USB-C que sea USB 2 importa ya cuando te vas a otros teléfonos. En el 17 es lo de menos. El 17 lo que te va a pesar sobre todo, yo creo, es que la pantalla no sea la mejor pantalla y que solo tener una cámara. Esas son las dos cosas que vas a notar. A lo mejor lo de la cámara tampoco, porque si no es una persona que saques muchas fotos, te da igual. Tú abres la aplicación de cámara y sacas una foto y ya está. Y nunca te has preocupado por qué cámara está usando, qué ángulos y modo retratos y no sé qué. Pero la pantalla sí la vas a ver todos los días y tener una de 120 Hz tan cerca, a 200 euros de diferencia, pues yo no. Bueno, que ahora lo de 120, cuando nosotros decíamos, oye, cuidado, que los móviles de Android con 120 Hz son la leche y tal, y no sé cuánto, y decía, no digo tú, digo el dentro de cierto sector de nuestros oyentes o dentro del mundo de Apple, joder, es que con los 60 Hz están muy bien, no sé qué, y ahora a ver quién les baja de 120 a la gente, ¿sabes? No es tanto 120 Hz, estoy haciendo demasiado hincapié en 120 Hz, pero es también el brillo de la pantalla, es menos brillante para ver en exteriores. Yo para mí sí es muy importante, pero sí es cierto que hubiera hecho lo que ha hecho Apple en el sentido de que si hubiera tenido la opción solo de ponerle MagSafe o ponerle USB 3, hubiera puesto MagSafe, que creo que es mucho más útil. Sí, no. Yo digo, para mí una de las quejas principales del 16E fue que no tuviera MagSafe. Y ahora que ya lo tiene, para mí este teléfono es mucho más sencillo de recomendar a alguien. Es decir, no creo que vaya a quedarse sin algo fundamental en la experiencia de un uso de un iPhone. Con MagSafe ahora, oye, perfecto. O sea, no. Si se me pierde mi teléfono un día y tengo que comprarme uno sobre la marcha y no quiero gastarme dinero, me voy a comprar este. Me va perfectamente para todo lo que necesito. Me da mucha rabia no tener una buena cámara, pero es una cuestión de dinero y no quiero gastarme más o lo que sea. Pero si te puedes gastar un poquito más,
un 17, sobre todo buscando ofertas o lo que sea, o recondicionado o lo que sea, pero bueno, si puedes buscar un poquito de oferta, un 17 yo creo que es mejor teléfono hoy en día y esta generación es muy buena para eso, para quitar un 17. Que no puedes, el 17 este año se ha quedado muy bien, ha solucionado muchos de los problemas que tenía y oye, genial, pero en eso es. 17. Bueno, vamos a dejarlo por hoy porque tenemos más cositas que contar, pero han sido tantos productos y al Neo le hemos dedicado tanto tiempo, creo que, obviamente de forma merecida, creo que es no todos los días o no todos los años Apple saca una nueva gama o subgama dentro de sus productos, etcétera. Creo que el Neo tiene más probabilidades de ser un éxito que de ser algo sencillito que tampoco vaya ni venga, etcétera, ¿vale? Pero creo que esos precios van a estar muy interesantes, sobre todo, como decíais, el tema de la educación, que siempre tienes 100 euros, $100 de diferencia de rebaja que te hace Apple. No lo hemos comentado, pero es cierto, con descuento educativo es que aquí se quedan 499 euros, dólares, que es nada. Eso es. Así que decididlo por vosotros mismos. Tenemos muchas más cosas que comentar, pero ya tendréis que esperar al episodio, creo que al 235 de Cupertino. Ya será la semana que viene, el lunes que viene. En este caso, pues hemos hablado de Apple TV al principio por esto del For All Mankind, de las 7 temporadas, etcétera. Pero también cosas interesantes que van a venir, ya las iremos comentando, alguna cosita más, etcétera. Hablaremos de tiendas, de App Stores, porque está habiendo mucho movimiento, no solo por parte de Apple, sino por parte de Google, temas judiciales que seguramente hagan que Apple mueva ficha en temas de la App Store. Comentaremos el tema de los exploits, este tema de los corunas. La gente de Snapdragon, de Qualcomm, parece que tienen un procesador que no está a la par con el M5, ni con el M5 Pro, pero que sí está más cerca que otros años. De hecho, en muchas ocasiones está por encima de lo que son los test, las pruebas sintéticas con el M4, etcétera. Y muchas más cositas, porque empieza lo bueno, ya lo decimos todos los episodios, estamos a casi mediados de marzo, empieza a oler a WWDC y empieza la época buena de los podcasts de Apple. Así que no dejéis de estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ángel. Espero que puedas dormir después de esta maratón tecnológica que te has metido hoy de vuelos. Ay, directo a la cama ahora cuando cuelgue. Eso es. Y muchas gracias a los oyentes, como siempre, pues ya sabéis, una reseña, un disparo al aire, lo que queráis, lo que más os apetezca. Muchísimas gracias, lo dejamos por hoy. Nos vemos el lunes que viene con otro episodio de Cupertino. Adiós. Chao.